5 veterinarios profesionales declararon muerto al caballo más valioso de Zacatecas, pero Mateo, un niño de 12 años que limpiaba establos, vio la verdad enterrada donde nadie más buscó. Don Miguel acababa de apostar su rancho entero en las manos temblorosas de un muchacho al que todos despreciaban. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de Zacatecas golpeaba con furia sobre el rancho San Rafael cuando don Miguel Santana observaba impotente cómo su caballo, pura sangre, Relámpago, yacía postrado en el establo principal. El animal que había ganado 3 campeonatos estatales y que representaba no solo su orgullo, sino el futuro económico de su propiedad, respiraba con dificultad mientras sus ojos oscuros reflejaban un dolor que partía el alma. «Es inútil, don Miguel», declaró el veterinario Rodríguez, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo que ya había visto mejores días. Era el 5º especialista en 2 semanas, y como los anteriores, movía la cabeza con resignación. La infección se ha extendido demasiado. El animal tiene fiebre constante, no se sostiene sobre sus patas traseras. Lo más humano sería... «¡Cállese!», rugió don Miguel. Sus 70 años de edad no disminuían la fuerza de su voz. Su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra sobre su rostro curtido por décadas bajo el sol mexicano. «Relámpago ha estado conmigo desde que era un potro. No voy a dejarlo morir sin pelear». Alrededor del establo, los trabajadores del rancho observaban la escena en silencio. Algunos, como el capataz Fernando Ruiz, movían la cabeza con pesar. Todos sabían lo que significaba ese caballo para el patrón. Relámpago no era solo un animal excepcional. Era el último regalo que don Miguel había recibido de su difunto hijo, Ricardo, quien había muerto 5 años atrás en un accidente en la ciudad. Ya vinieron los mejores veterinarios de Zacatecas, de Aguascalientes, incluso uno de Guadalajara, comentó Fernando en voz baja a los otros trabajadores reunidos fuera del establo. Si ninguno pudo hacer nada, entonces, el patrón va a tener que aceptar lo que nadie quiere decir en voz alta, completó Ramiro, uno de los vaqueros más antiguos del rancho. Sus manos ásperas acariciaban nerviosamente la hebilla de su cinturón mientras observaba cómo don Miguel se arrodillaba junto a Relámpago, susurrándole palabras que nadie más podía escuchar. Dentro del establo, la temperatura era sofocante a pesar de que apenas eran las 9 de la mañana. El olor a heno se mezclaba con el aroma medicinal de los ungüentos que habían intentado aplicarle al caballo sin éxito. Mateo Hernández, un niño de 12 años, con el cabello negro despeinado y ropa remendada, observaba la escena desde la esquina más alejada del establo. Su trabajo consistía en limpiar los establos y alimentar a los animales, una labor que realizaba desde que tenía 8 años para ayudar a mantener a su abuelo enfermo. Nadie le prestaba atención. Para los demás, Mateo era invisible, solo otro muchacho pobre que hacía el trabajo sucio del rancho. Pero sus ojos oscuros no perdían detalle de cada movimiento del caballo, cada respiración dificultosa, cada temblor en sus patas. «No es justo», explotó don Miguel de repente, levantándose con dificultad. Su bastón de madera tallada golpeó el suelo con fuerza. «He pagado fortunas a todos estos supuestos expertos y ninguno puede hacer nada. Ninguno». «Don Miguel», intervino su hija Carmen, una mujer de 40 años que había llegado desde la Ciudad de México al enterarse de la situación. Vestía ropa cara que contrastaba fuertemente con el ambiente rústico del rancho. «Papá, tienes que ser realista. El caballo está sufriendo. Los veterinarios han hecho todo lo posible. A veces hay que dejar ir». «¿Dejar ir?»,
Don Miguel se giró hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Claro, para ti es fácil decirlo. Tú que dejaste el rancho apenas pudiste, que solo regresas cuando necesitas dinero o cuando hay algo de valor que reclamar. Este caballo es todo lo que me queda de tu hermano. Carmen retrocedió como si la hubieran abofeteado. Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Las peleas entre don Miguel y su hija eran legendarias en el rancho, pero esto era diferente. Había algo más oscuro, más definitivo en el tono del patrón. El doctor Rodríguez recogió su maletín, claramente incómodo con la tensión familiar. Don Miguel, lamento no poder hacer más. Le dejaré algunas medicinas para el dolor, pero entonces alguien más lo hará, declaró don Miguel de repente, su voz resonando por todo el establo. Se giró hacia los trabajadores reunidos en la entrada. Escúchenme todos, pongo mi rancho completo como apuesta. Todo, las tierras, el ganado, la casa grande, todo. Para quien logre salvar a Relámpago, el rancho San Rafael será suyo. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar. Fernando dio un paso adelante, su rostro mostrando preocupación genuina. Don Miguel, no puede hablar en serio. Este rancho ha estado en su familia por 4 generaciones. Su abuelo lo construyó con sus propias manos. No puede apostar todo por... ¿Por qué?, interrumpió don Miguel, su voz quebrándose ligeramente. Sin Relámpago, este rancho no significa nada para mí. Era el proyecto de Ricardo, su sueño de revitalizar San Rafael con una línea de caballos campeones. Si no puedo cumplir su último deseo, entonces no merezco llamarme su padre. Carmen abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de su padre la detuvo. En ese momento comprendió que esto iba más allá del caballo. Era sobre la culpa, sobre años de reproches silenciosos, sobre un hijo muerto cuyos sueños nunca se cumplieron. La apuesta está hecha, repitió don Miguel, su voz ahora más firme. Que se corra la voz por todo Zacatecas. Quien salve a Relámpago se ganará el rancho San Rafael. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos creían que el patrón había perdido la cordura. Otros veían una oportunidad, aunque sabían que si los mejores veterinarios habían fracasado, las posibilidades eran nulas. Mateo, todavía en su rincón, observaba al caballo con una intensidad diferente. Sus dedos se movían nerviosamente, como si estuviera calculando algo. Su abuelo, don Esteban, había sido el mejor herrero de Zacatecas antes de que la artritis arruinara sus manos. Pero más que eso, había sido conocido como el susurrador de caballos. Un hombre que entendía a estos animales de una manera que otros no podían comprender. Durante años, Mateo había observado a su abuelo trabajar, escuchado sus historias, aprendido sus técnicas. Sabía cosas sobre caballos que la mayoría de los veterinarios modernos habían olvidado o nunca aprendieron. Y mientras observaba a Relámpago, algo le decía que todos estaban mirando el problema equivocado. Yo puedo intentarlo. La voz de Mateo salió más fuerte de lo que pretendía, quebrando el murmullo general. Todos se giraron hacia él. Por un momento, nadie habló. Luego, las risas comenzaron. El muchacho de los establos, se burló Ramiro. Si los doctores no pudieron, ¿qué va a hacer un niño? Vuelve a tu trabajo, chamaco, ordenó Fernando, aunque su tono no era cruel. Esto es cosa de adultos. Pero don Miguel levantó su mano, silenciando las risas. Sus ojos evaluaban al muchacho que apenas había notado en todos estos años. Había algo en la postura del niño, en la determinación de su mirada, que le recordó a alguien. ¿Cómo te llamas, muchacho? Mateo Hernández, señor. Trabajo aquí desde hace 4 años. ¿Y qué te hace pensar que puedes hacer algo que 5 veterinarios profesionales no pudieron? Mateo tragó saliva. Este era el momento. Sabía que si decía lo incorrecto, perdería la única oportunidad de ayudar al caballo y tal vez cambiar su vida y la de su abuelo.
porque estoy viendo algo que ellos no están viendo, don Miguel, algo que mi abuelo me enseñó a buscar. El silencio volvió a caer sobre el establo. Carmen soltó una risa seca. Esto es ridículo, papá. ¿Vas a escuchar a un niño cuando tenemos la opinión de profesionales? Pero don Miguel ignoró a su hija. Caminó lentamente hacia Mateo, su bastón golpeando el suelo de tierra con cada paso. Cuando estuvo frente al niño, lo estudió detenidamente. ¿Tu abuelo, Esteban Hernández? Mateo asintió, sorprendido de que don Miguel conociera el nombre de su abuelo. Don Esteban fue el mejor, murmuró el patrón, una sombra de respeto cruzando su rostro. Antes de que tu abuelo se enfermara, él herraba todos los caballos de este rancho. Ricardo lo admiraba mucho. Mi abuelo me enseñó todo lo que sabe sobre caballos, señor, y creo que sé qué le pasa a Relámpago. Don Miguel observó al niño durante un largo momento que pareció extenderse por la eternidad. Los murmullos de incredulidad continuaban entre los trabajadores, pero el patrón levantó su mano nuevamente, exigiendo silencio. Está bien, muchacho. Acércate al caballo. Muéstrame qué es lo que todos estos doctores caros no pudieron ver. Mateo sintió como todos los ojos se clavaban en él mientras caminaba hacia Relámpago. Sus piernas temblaban ligeramente, no por miedo al caballo, sino por la presión de todas esas miradas incrédulas y burlonas sobre sus hombros. Podía escuchar los susurros. «El chamaco se va a llevar una patada», predecía Ramiro con una risa sarcástica. «Pobre muchacho, está desperdiciando el tiempo del patrón», añadía otro vaquero. Carmen cruzó los brazos, su expresión mostrando una mezcla de irritación y algo que podría haber sido preocupación. «Papá, esto es una pérdida de tiempo. El niño no sabe nada. Déjame llamar a un especialista de la Ciudad de México. Conozco a alguien en la universidad que...» «Tu especialista puede esperar, Carmen», interrumpió don Miguel sin apartar la vista de Mateo. «Quiero ver esto». Mateo se arrodilló junto a Relámpago con cuidado. El caballo yacía sobre un costado, su respiración irregular haciendo que sus costillas se marcaran dolorosamente contra su piel lustrosa. Los ojos del animal, normalmente brillantes y llenos de vida, estaban apagados por el sufrimiento. Durante un momento, Mateo simplemente colocó su mano sobre el cuello del caballo, sintiendo el pulso acelerado bajo la palma. «Tranquilo, amigo», susurró en voz tan baja que solo el animal podía escucharlo. «Sé que duele, lo sé, pero voy a ayudarte». Era algo que su abuelo le había enseñado. Antes de examinar a un caballo, había que establecer una conexión. Los caballos podían sentir el miedo, la impaciencia, la agresión. Necesitaban calma y confianza. Cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su abuelo pronunciadas en la pequeña casa donde ahora vivían, cuando don Esteban todavía podía moverse sin tanto dolor. «Mateo, mi hijo», le había dicho don Esteban una tarde mientras reparaban una vieja silla de montar, «los caballos hablan, pero no con palabras. Hablan con su cuerpo, con sus ojos, con la manera en que mueven sus orejas. Un buen herrero, un verdadero conocedor de caballos, aprende a escuchar ese lenguaje. La mayoría de la gente moderna se ha olvidado de eso. Se fían solo de sus máquinas y medicinas y olvidan que a veces la respuesta está en lo simple, en lo que nuestros antepasados sabían». Mateo abrió los ojos y comenzó su examen. Primero, revisó los ojos del caballo, luego sus encías, buscando signos de deshidratación o envenenamiento que los veterinarios pudieran haber pasado por alto. Presionó suavemente diferentes puntos del cuerpo de Relámpago, observando las reacciones del animal. «¿Qué estás haciendo exactamente?», preguntó el doctor Rodríguez, quien no se había marchado y observaba con curiosidad profesional a pesar de su escepticismo. «Estoy escuchando», respondió Mateo sin dejar de trabajar.
Mi abuelo dice que un caballo te dirá dónde le duele si sabes cómo preguntar. Algunos de los trabajadores intercambiaron miradas de burla, pero don Miguel no dijo nada. Simplemente observaba, apoyado en su bastón, con una expresión inescrutable. Mateo continuó su examen, moviéndose lentamente por el cuerpo del caballo. Cuando llegó a las patas traseras, el animal se estremeció ligeramente. Mateo se detuvo, su atención completamente enfocada ahora. Con cuidado extremo, levantó la pata trasera derecha. Relámpago intentó resistirse, pero estaba demasiado débil. ¡La pata!, murmuró Mateo, su voz ganando certeza. Todos han estado mirando la fiebre, la debilidad general, pero nadie ha revisado realmente las patas. Por supuesto que revisamos las patas, protestó el doctor Rodríguez, sintiéndose ofendido. Fue una de las primeras cosas que hice. No hay fracturas, no hay hinchazón significativa. No es eso lo que estoy buscando. Mateo sacó una pequeña navaja que guardaba en su bolsillo, una herramienta que había pertenecido a su abuelo. La hoja estaba desgastada, pero afilada. Necesito ver el casco. Fernando dio un paso adelante, alarmado. Espera, muchacho, no puedes simplemente... Déjalo, ordenó don Miguel con voz firme. Quiero ver a dónde va con esto. Mateo comenzó a limpiar cuidadosamente el casco del caballo, removiendo la suciedad acumulada. Sus movimientos eran precisos, educados por años de observar a su abuelo trabajar. Los demás se fueron acercando poco a poco, su curiosidad venciendo al escepticismo. Cuando un caballo cojea o muestra dolor en las patas, explicaba Mateo mientras trabajaba, manteniendo su voz calmada tanto para tranquilizar al animal como para explicar su proceso, la gente busca lo obvio, huesos rotos, tendones dañados. Pero mi abuelo siempre decía que a veces el problema más pequeño puede causar el sufrimiento más grande. Mientras limpiaba más profundo en el casco, Mateo notó algo, una pequeña área donde la suela del casco parecía estar ligeramente elevada, casi imperceptible a simple vista. Presionó suavemente con la punta de su navaja y Relámpago reaccionó con un estremecimiento de dolor. «Aquí», dijo Mateo, su voz ahora llena de convicción. «Hay algo enterrado aquí». El doctor Rodríguez se acercó más, ajustándose las gafas. «Eso es imposible. Revisé los cascos personalmente. No había nada». «Porque no estaba buscando dentro del casco, doctor. Estaba buscando encima de él». Mateo trabajó con cuidado extremo, usando la punta de su navaja para ir removiendo capas del material del casco. Era un proceso delicado que requería paciencia y precisión. Un movimiento en falso podría causar más daño al animal. «Esto es una locura», murmuró Carmen, pero incluso ella se había acercado para ver mejor. «Si ese niño lastima más al caballo». «Silencio», ordenó don Miguel, sus ojos fijos en las manos de Mateo. Minutos que parecieron horas pasaron mientras Mateo continuaba su trabajo meticuloso. El sudor corría por su frente a pesar del relativo frescor del establo. Finalmente, con un movimiento cuidadoso, logró extraer algo del interior del casco. Era una espina larga y oscura, de aproximadamente 5 centímetros, cubierta parcialmente de pus y sangre seca. El silencio que siguió fue absoluto. «¡Santo Dios!», susurró Fernando, sus ojos abiertos de asombro. El doctor Rodríguez tomó la espina de las manos de Mateo, examinándola bajo la luz. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza profesional y admiración genuina. «Es una espina de mezquite», identificó el veterinario. «Debió haberse enterrado hace semanas, posiblemente cuando el caballo estaba en el pastizal sur. La infección se extendió hacia arriba por la pata, causando la fiebre y la debilidad general. Por eso todos los tratamientos antibióticos no funcionaban. Estábamos tratando los síntomas, pero la fuente de la infección seguía ahí, enterrada donde nadie pensó en buscar».
Mateo no esperó elogios. Inmediatamente comenzó a limpiar la herida con agua limpia que tomó de un cubo cercano. Mientras trabajaba, recitaba mentalmente las instrucciones que su abuelo le había enseñado para tratar heridas infectadas en cascos de caballos. Don Miguel se acercó lentamente, observando la espina con expresión sombría. Entonces, ¿eso era todo? ¿Algo tan pequeño estaba matando a Relámpago? Las cosas pequeñas a menudo causan los problemas más grandes, señor, respondió Mateo sin dejar de trabajar. Mi abuelo dice que es como una astilla en el dedo de una persona. Si no la sacas, no importa cuánta medicina tomes, la infección seguirá. Carmen se cubrió la boca con una mano, claramente impactada. Los trabajadores intercambiaban miradas de asombro. Ramiro, quien había sido uno de los más burlones, ahora observaba a Mateo con nuevo respeto. Pero extraer la espina es solo el primer paso, advirtió Mateo, levantando la vista hacia don Miguel por primera vez desde que había comenzado. La infección es seria, va a necesitar tratamiento, cuidado constante, y yo necesitaría algunos materiales que mi abuelo usa, hierbas específicas, compresas. Lo que necesites, dijo don Miguel, su voz ronca de emoción. Lo que sea, nombre tu precio. Mateo tragó saliva. Este era el momento de la verdad. No quiero dinero, don Miguel. Quiero salvar al caballo, pero necesito que me deje hacerlo a mi manera, siguiendo las enseñanzas de mi abuelo, y necesito tiempo. No va a ser instantáneo. Don Miguel asintió lentamente, la determinación clara en su rostro curtido. Tienes todo el tiempo que necesites, muchacho, y toda mi confianza. ¿Qué necesitas exactamente? Mateo sacó de su bolsillo trasero un papel doblado y arrugado. Era una lista escrita con la caligrafía temblorosa de su abuelo, instrucciones que don Esteban había anotado hacía meses cuando todavía podía sostener un lápiz sin que sus manos artríticas le causaran demasiado dolor. Hojas de árnica fresca, raíz de consuelda, miel de abeja pura sin procesar, arcilla bentonita y caléndula, leyó Mateo en voz alta. Mi abuelo dice que estas plantas, cuando se combinan correctamente, pueden combatir infecciones que las medicinas modernas no alcanzan. Los antiguos herreros las usaban todo el tiempo. El doctor Rodríguez frunció el ceño, su orgullo profesional claramente herido, pero su curiosidad científica despierta. Son remedios tradicionales. Algunos tienen propiedades antibacterianas reconocidas, sí, pero sin antibióticos modernos. Los antibióticos no funcionaron, doctor, interrumpió Mateo con respeto pero firmeza. Con todo respeto, usted mismo lo dijo. La infección siguió porque nadie encontró la fuente. Ahora que la espina está fuera, necesitamos limpiar la herida de manera que el cuerpo del caballo pueda sanarse por sí mismo. Fernando se adelantó, sacando un teléfono celular gastado de su bolsillo. Conozco a doña Remedios en el pueblo. Ella cultiva hierbas medicinales. Puedo conseguir lo que necesitas en una hora. Yo tengo colmenas, añadió Ramiro, ahora completamente transformado de escéptico a aliado. Miel pura, de la mejor calidad. Le llevo un frasco de inmediato. Carmen observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. Finalmente habló, su voz más suave que antes. Papá, aunque el niño haya encontrado la espina, eso no garantiza que el caballo se recupere. La infección ha estado ahí semanas. El daño podría ser permanente. Lo sé, hija, respondió don Miguel sin apartar la vista de Relámpago. Pero al menos ahora hay esperanza. Eso es más de lo que teníamos hace una hora. Mateo continuaba limpiando la herida con cuidado meticuloso. Cada movimiento era deliberado, preciso. Había visto a su abuelo hacer esto docenas de veces, y aunque nunca había tratado una infección tan seria por su cuenta, sentía las manos de don Esteban guiando las suyas. Necesito hablar con mi abuelo, dijo Mateo de repente,
levantando la vista hacia don Miguel. Él puede aconsejarme sobre las proporciones exactas de la mezcla, y hay ciertas técnicas para aplicar el tratamiento que, bueno, es difícil de explicar sin mostrarlo. ¿Dónde vive tu abuelo?, preguntó don Miguel. En el pueblo, don Miguel, en la calle Morelos, la casa azul cerca de la plaza. Don Miguel se giró hacia Fernando. Trae al señor Esteban aquí, con todo respeto y cuidado. Si necesita ayuda para moverse, consigue lo necesario. Fernando asintió y salió rápidamente del establo. La urgencia en sus movimientos contrastaba fuertemente con la burla que había mostrado una hora antes. Mientras esperaban, Mateo continuó trabajando. Aplicó compresas de agua fría y limpia sobre la herida, cambiándolas cada pocos minutos para mantener la zona lo más limpia posible. Hablaba en voz baja al caballo, palabras tranquilizadoras que parecían calmar al animal enfermo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó Carmen, acercándose por primera vez con genuino interés. A hablarle así al caballo. Mi abuelo dice que los animales entienden más de lo que pensamos, respondió Mateo sin dejar de trabajar. No las palabras específicas, tal vez, pero el tono, la intención. Relámpago está asustado y confundido. No entiende por qué le duele todo. Necesita saber que alguien está tratando de ayudarlo. Carmen se arrodilló junto a Mateo, observando sus manos trabajar. Por primera vez, su expresión de desdén se había suavizado. Ricardo solía hacer lo mismo, murmuró casi para sí misma. Hablaba con los caballos como si fueran personas. Yo pensaba que estaba loco. Don Miguel se tensó al escuchar el nombre de su hijo, pero no dijo nada. Simplemente observaba, sus dedos apretando el mango de su bastón hasta que los nudillos se pusieron blancos. El doctor Rodríguez, quien había permanecido en el establo observando todo el proceso, se acercó a Mateo. Muchacho, independientemente de cómo resulte esto, debo admitir que tu observación fue excepcional. Yo revisé ese casco 2 veces y no vi nada. No es su culpa, doctor, respondió Mateo con honestidad. Usted estaba buscando lo que le enseñaron a buscar en la universidad. Mi abuelo aprendió de manera diferente, de viejos herreros que aprendieron de herreros aún más viejos. Son 2 tipos de conocimiento diferentes. ¿Y cuál es mejor?, preguntó Carmen, ahora genuinamente curiosa. Mateo pensó por un momento antes de responder. No creo que uno sea mejor que el otro, señora. Creo que se necesitan los 2. El doctor Rodríguez sabe cosas sobre infecciones y medicinas que yo nunca sabré, pero mi abuelo sabe cosas sobre caballos que algunas escuelas ya no enseñan. Lo ideal sería combinar ambos. El doctor Rodríguez sonrió por primera vez desde que había llegado al rancho. Un muchacho sabio. Tal vez cuando seas mayor deberías considerar estudiar veterinaria. Con tu don natural y educación formal podrías ser excepcional. La idea era tan ajena a Mateo que casi se rió. Él, un niño pobre que apenas podía pagar sus cuadernos escolares, ir a la universidad, era un sueño tan imposible que ni siquiera se permitía imaginarlo. Antes de que pudiera responder, el sonido de una camioneta llegando interrumpió la conversación. Fernando había regresado y con él traía a don Esteban Hernández. El abuelo de Mateo era un hombre de 75 años, encorvado por la edad y la artritis. Su cabello completamente blanco estaba cuidadosamente peinado hacia atrás y vestía su mejor camisa a pesar de que era mitad de semana. Fernando lo ayudaba a caminar, sosteniendo su brazo con cuidado. Cuando don Esteban entró al establo, todos los presentes notaron el cambio inmediato en su postura. A pesar de su edad y condición, había una dignidad innata en la forma en que observaba el espacio, como un general inspeccionando un campo de batalla. Don Miguel saludó con voz ronca pero firme. Han pasado años. Don Esteban, respondió el patrón, y para sorpresa de muchos,
Inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Gracias por venir. Escuché que mi nieto causó un alboroto», dijo don Esteban con un brillo de orgullo en sus ojos cansados. Se acercó lentamente a donde Mateo seguía arrodillado junto a Relámpago. «Déjame ver, mijo». Mateo se hizo a un lado, permitiendo que su abuelo examinara tanto al caballo como la herida. Los dedos torcidos de don Esteban se movieron sobre el casco con sorprendente delicadeza, palpando, presionando suavemente, evaluando. «Encontraste la espina», murmuró con aprobación. «Bien, muy bien. ¿Qué más has hecho?» «Limpié la herida con agua, pero esperé por usted para el tratamiento principal. No estaba seguro de las proporciones exactas». Don Esteban asintió, su mirada moviéndose hacia el grupo de personas que observaban. Se detuvo en el doctor Rodríguez. «Usted es el veterinario que trató al caballo antes, ¿verdad?» El doctor asintió, preparándose para defender su trabajo, pero don Esteban simplemente sonrió. «No se preocupe, doctor, estas cosas pasan. A veces lo más obvio es lo más difícil de ver. Estaría dispuesto a quedarse y observar. 2 pares de ojos son mejores que uno, y si algo sale mal, necesitaremos su experiencia». La tensión en los hombros del doctor Rodríguez se disolvió. «Por supuesto, estaré aquí». Don Esteban miró a su nieto con ojos llenos de emoción contenida. «Entonces comencemos, Mateo. Es hora de que pongas en práctica todo lo que te he enseñado». Lo que ninguno de ellos sabía era que este tratamiento sería solo el comienzo de algo mucho más grande, una cadena de eventos que cambiaría no solo el destino del Rancho San Rafael, sino las vidas de todos los presentes. Ramiro regresó corriendo al establo con un frasco de vidrio lleno de miel dorada que brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas. Poco después, Fernando llegó con una bolsa llena de hierbas frescas que doña Remedios había recolectado personalmente de su jardín medicinal. Don Esteban examinó cada ingrediente con cuidado, oliendo las hierbas, probando la miel con la punta del dedo, evaluando la calidad con ojos que habían visto décadas de remedios. Finalmente, asintió con aprobación. «Esto servirá», declaró, y se giró hacia Mateo. «Trae ese mortero de piedra que veo en la esquina, mijo, y necesitaremos agua caliente, no hirviendo, pero caliente al tacto». Mateo se movió rápidamente, reuniendo los materiales mientras su abuelo comenzaba a dirigir el proceso como un maestro director de orquesta. A pesar de sus manos torcidas por la artritis, don Esteban sabía exactamente qué hacer. «Primero la árnica», instruyó, observando mientras Mateo machacaba las hojas frescas en el mortero. «Suave, no quieres destruir las células de la planta, solo liberarlas. Así, perfecto. Ahora añade un poco de agua caliente, solo lo suficiente para hacer una pasta». El doctor Rodríguez observaba fascinado, ocasionalmente tomando notas en un pequeño cuaderno que había sacado de su maletín. Carmen se había acercado también, su expresión de escepticismo inicial reemplazada por curiosidad genuina. «La árnica reduce la inflamación», explicaba don Esteban mientras Mateo trabajaba. «Los antiguos la usaban para todo tipo de lesiones. Algunos doctores modernos la usan también. ¿Verdad, doctor?» «Así es», confirmó Rodríguez. «En forma de gel o crema comercial. Nunca la he visto preparada así, directamente de la planta fresca». «La planta fresca tiene más potencia», respondió don Esteban con una sonrisa conocedora. «Las fábricas procesan demasiado, matan las propiedades más delicadas. Ahora, Mateo, añade la caléndula». Mientras Mateo seguía las instrucciones de su abuelo, don Esteban comenzó a contar una historia, su voz tomando ese tono especial que usaba cuando compartía las enseñanzas más importantes. «Hace 40 años,
Cuando yo todavía era joven y fuerte, don Miguel tenía un caballo llamado Trueno. Era el padre de Relámpago. De hecho, ese caballo era legendario en todo Zacatecas. Don Miguel, quien había estado observando en silencio, asintió lentamente. Trueno era el mejor caballo que he tenido hasta que llegó Relámpago. Un día, continuó don Esteban, Trueno se lastimó en una competencia. Los veterinarios de entonces dijeron que nunca volvería a correr. Pero Ricardo, su hijo don Miguel, era apenas un muchacho entonces y no aceptó ese diagnóstico. La mención de Ricardo hizo que Carmen levantara la vista bruscamente. Don Miguel cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo doliera físicamente. Ricardo vino a mí, prosiguió don Esteban, sus dedos torcidos moviéndose sobre el pelaje de Relámpago con ternura. Me dijo: don Esteban, mi padre dice que usted es el mejor, que si alguien puede ayudar a Trueno, es usted. Tenía 10 años, pero hablaba con la determinación de un hombre adulto. ¿Y qué pasó?, preguntó Mateo, sin dejar de trabajar en la preparación del ungüento. Le enseñé a Ricardo todo lo que sabía sobre caballos. Durante meses, él y yo trabajamos juntos en la recuperación de Trueno. El muchacho tenía un don natural, una conexión con los animales que rara vez he visto. Don Esteban hizo una pausa, su voz suavizándose. Trueno no solo se recuperó, sino que ganó 3 competencias más. Y Ricardo se convirtió en el mejor jinete de Zacatecas. El silencio que siguió fue pesado con recuerdos y dolor no resuelto. Fernando y los demás trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Todos en el rancho sabían que el nombre de Ricardo era un tema delicado. Carmen fue la primera en hablar, su voz temblorosa. Mi hermano amaba este rancho más que nada en el mundo, pero papá nunca le dijo que estaba orgulloso de él. Carmen, comenzó don Miguel, su voz ronca. Es verdad, continuó ella, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Ricardo vivía para tu aprobación, papá. Cada trofeo, cada victoria, todo era para mostrarte que podía mantener el legado del rancho. Y tú apenas le dabas una palmada en el hombro antes de volver a tu trabajo. Yo no sabía cómo. Don Miguel se detuvo buscando las palabras. Mi padre nunca me mostró afecto. Pensé que esa era la manera correcta de criar a un hijo fuerte. Y ahora él se fue, susurró Carmen, y nunca sabrá cuánto lo amabas. Don Esteban carraspeó suavemente, rompiendo el momento de tensión. El amor toma muchas formas. Ricardo sabía, a su manera, cuánto lo valoraba su padre. ¿Por qué creen que puso tanto esfuerzo en conseguir a Relámpago? Este caballo era su manera de decir «te amo, papá», sin palabras. Mateo, quien había estado observando el intercambio emocional mientras terminaba de preparar el ungüento, finalmente habló. «El ungüento está listo, abuelo». Don Esteban examinó la mezcla con ojo crítico. La pasta era de un verde suave, con la consistencia perfecta, ni muy líquida ni muy espesa. El aroma era fuerte pero no desagradable, una mezcla terrosa de hierbas y miel. Perfecto, mijo. Ahora viene la parte delicada. Doctor Rodríguez, ¿podría acercarse? Quisiera su opinión sobre la profundidad de la infección. El veterinario se arrodilló junto a ellos, examinando cuidadosamente la herida en el casco de Relámpago. La infección ha penetrado bastante, pero no veo señales de que haya alcanzado el hueso. Si podemos controlar la infección en las próximas 24 horas, las posibilidades de recuperación son buenas. Entonces no hay tiempo que perder, dijo don Esteban. Se giró hacia su nieto. Mateo, ¿recuerdas cómo te enseñé a aplicar compresas en heridas profundas? Mateo asintió, concentrándose completamente en la tarea. Comenzó a aplicar el ungüento con movimientos precisos y delicados, usando sus dedos para trabajar la mezcla en la herida limpia. Cada aplicación era cuidadosa, asegurándose de cubrir toda el área afectada sin causar más dolor al animal.
Relámpago se estremeció inicialmente ante el contacto, pero pronto pareció relajarse. Don Esteban observaba cada movimiento de su nieto con orgullo evidente, ocasionalmente ofreciendo una instrucción suave. «Ahora la arcilla bentonita», indicó don Esteban, mezclada con un poco más de agua para hacer una capa protectora sobre el ungüento. Mientras Mateo preparaba la mezcla de arcilla, Fernando se acercó a don Miguel. «Patrón, hace años que no veía trabajar a don Esteban. Es como ver magia». «No es magia», corrigió don Esteban sin levantar la vista. «Es conocimiento, pasado de generación en generación. Cada herrero aprendía de su maestro, quien aprendió del suyo. Es una cadena que se remonta siglos atrás. ¿Y tú estás pasando ese conocimiento a Mateo?», preguntó Carmen, ahora completamente absorta en el proceso. «Todo lo que puedo», respondió el anciano. «Mis manos ya no sirven para el trabajo duro, pero mi mente todavía recuerda cada lección. Mateo es un estudiante excepcional. Tiene las manos que yo ya no tengo y el corazón que este trabajo requiere». Mateo terminó de aplicar la capa de arcilla que se secaría lentamente, formando un vendaje natural que mantendría el ungüento en su lugar mientras protegía la herida de suciedad externa. «Ahora», dijo don Esteban, su voz tomando un tono más serio, «viene la parte más importante y más difícil». «¿Qué es?», preguntó don Miguel, su impaciencia mostrándose por primera vez. «Esperar», respondió el anciano simplemente, «y rezar». La noche cayó sobre el rancho San Rafael como una manta pesada. Las estrellas brillaban con una claridad que solo se encuentra lejos de las luces de la ciudad, pero nadie en el establo principal tenía tiempo para admirarlas. Mateo se había instalado en una esquina junto a Relámpago, envuelto en una cobija que María, la cocinera del rancho, le había traído junto con un termo de café caliente y algunos tacos. «No deberías quedarte toda la noche, muchacho», le había dicho María con preocupación maternal. «Eres apenas un niño. Necesitas dormir». «No puedo dejarlo solo», había respondido Mateo simplemente, sus ojos fijos en el caballo. «Si algo cambia, si empeora, necesito estar aquí». Don Esteban había regresado a casa con Fernando, quien prometió llevarlo de vuelta a primera hora de la mañana. El abuelo había dado instrucciones precisas: cambiar las compresas cada 4 horas, monitorear la temperatura del caballo y observar cualquier señal de que la infección empeorara en lugar de mejorar. El doctor Rodríguez también se había marchado, aunque dejó su número telefónico y antibióticos de emergencia por si acaso. «Espero estar equivocado sobre los remedios tradicionales», había admitido antes de irse, «por el bien del caballo». Don Miguel, sin embargo, no había abandonado el establo. Se había instalado en una silla de madera que Fernando le había traído, su bastón apoyado contra la pared, observando a Relámpago con una intensidad que rayaba en la obsesión. «Don Miguel», dijo Mateo suavemente cuando el reloj marcó las 10 de la noche, «debería descansar. Yo lo vigilaré». «No puedo», respondió el patrón, su voz ronca de cansancio. «Si algo le pasa, si esta noche…» No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Mateo entendía perfectamente. Para don Miguel, Relámpago no era solo un caballo, era la última conexión física con su hijo muerto, el último sueño de Ricardo hecho realidad. Perderlo sería como perder a Ricardo por segunda vez. Carmen había entrado al establo varias veces durante la tarde, trayendo comida y café, observando en silencio. Ahora, cerca de la medianoche, regresó con una manta gruesa. «Papá, al menos abrígate», dijo, colocando la manta sobre los hombros de su padre. «No vas a ayudar al caballo si te enfermas». Por un momento, padre e hija simplemente existieron en el mismo espacio sin la tensión habitual entre ellos. Carmen se sentó en un bala de heno cercana, observando a Mateo cambiar las compresas con cuidado meticuloso. «¿Cuántos años tienes?»,
preguntó Carmen de repente. 12, señora, respondió Mateo sin dejar de trabajar. Cumplo 13 en 2 meses. Ricardo tenía 10 cuando salvó a Trueno con don Esteban, murmuró ella, más para sí misma que para los demás. Yo tenía 15 entonces. Recuerdo pensar que mi hermano pequeño era un tonto por pasar todo su tiempo libre con un anciano herrero en lugar de jugar con niños de su edad. ¿Usted y Ricardo eran cercanos?, preguntó Mateo, su curiosidad natural superando su timidez. Carmen se rió con amargura. No. Yo quería ser doctora, vivir en la ciudad, alejarse de este rancho polvoriento. Ricardo quería quedarse aquí para siempre, trabajar la tierra, criar caballos. Éramos opuestos completos. Pero él era tu hermano, dijo Mateo con la sabiduría simple de la juventud. Sí, susurró Carmen, lágrimas brillando en sus ojos. Y no me di cuenta de cuánto lo amaba hasta que se fue. Don Miguel no dijo nada, pero Mateo notó cómo sus manos apretaban los brazos de su silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. A la 1 de la mañana, Relámpago comenzó a mostrar señales de inquietud. El caballo se estremeció, intentando levantarse pero sin lograrlo. Mateo se arrodilló inmediatamente a su lado, hablándole en voz baja mientras revisaba la herida. ¿Qué pasa? Don Miguel se levantó tan rápido que casi tiró su silla. ¿Está empeorando? No lo sé, admitió Mateo, su voz tensa. La herida se ve mejor, menos inflamada, pero tiene fiebre. Mi abuelo dijo que esto podría pasar, que el cuerpo está luchando contra la infección, pero... ¿Pero qué?, presionó Carmen, acercándose también. Pero podría significar que la infección se está extendiendo en lugar de retroceder. No lo sabré hasta el amanecer. Don Miguel comenzó a caminar de un lado a otro, su bastón golpeando el suelo con cada paso. Debería llamar al doctor Rodríguez, traer los antibióticos de emergencia. Espere, pidió Mateo colocando su mano sobre el casco tratado. Mi abuelo dijo que el cuerpo del caballo necesita tiempo para responder. Los antibióticos podrían interferir con el tratamiento herbal. Necesitamos darle más tiempo. ¿Y si no tenemos más tiempo?, explotó don Miguel. ¿Y si estamos aquí viendo cómo el caballo sufre cuando podríamos estar haciendo algo? Confíe en mí, dijo Mateo, su voz más firme de lo que se sentía. Confíe en mi abuelo, confíe en el proceso. Era una petición enorme. Un niño de 12 años pidiendo a un hombre que había vivido 70 años que confiara en él con lo más preciado que le quedaba. El silencio que siguió fue tenso, cargado de incertidumbre y miedo. Finalmente, don Miguel asintió y volvió a su silla. Pero Mateo podía ver que cada músculo del cuerpo del anciano estaba tenso, listo para saltar a la acción si algo cambiaba. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. A las 3 de la mañana, Mateo cambió las compresas nuevamente. La arcilla se había secado completamente, formando una costra que removió con cuidado antes de aplicar una nueva capa del ungüento. La herida definitivamente se veía mejor, menos roja, menos hinchada, pero la fiebre de Relámpago no había bajado. Carmen se había quedado dormida en su bala de heno, su cuerpo encorvado en una posición incómoda. Don Miguel seguía despierto, sus ojos fijos en el caballo, como si la pura fuerza de su voluntad pudiera sanarlo. «Don Miguel», dijo Mateo suavemente, «¿puedo preguntarle algo?» El patrón lo miró, sorprendido de que el niño iniciara una conversación. «Adelante». «¿Por qué es tan importante este caballo? No solo por Ricardo, quiero decir. Hay algo más, ¿verdad?» Don Miguel no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una emoción que rara vez mostraba. «Cuando Ricardo murió», comenzó lentamente, «dejó una carta. La encontré en su habitación semanas después del funeral. En ella decía que Relámpago era su regalo para mí, su manera de demostrar que podía hacer del rancho algo grande otra vez.
Decía que si algo le pasaba, quería que yo continuara su sueño. Mateo escuchaba en silencio, intuitivamente entendiendo que don Miguel necesitaba decir esto tanto como él necesitaba escucharlo. Pero yo nunca le dije que estaba orgulloso de él, continuó el anciano, su voz quebrándose. Nunca le dije que cada día lo admiraba más, que veía en él al hombre que yo nunca pude ser. Pensé que tendríamos tiempo, siempre pensé que tendríamos tiempo. Él lo sabía, dijo Mateo con una certeza que no podía explicar. Mi abuelo dice que los hijos siempre saben cuando sus padres están orgullosos, incluso si las palabras nunca se dicen. Don Miguel no respondió, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. A las 5 de la mañana, justo cuando la primera luz del alba comenzaba a filtrarse por las ventanas del establo, Relámpago hizo algo que no había hecho en semanas. Levantó la cabeza completamente del suelo. «Don Miguel, mire», Mateo casi gritó, su voz quebrando el silencio del amanecer. «¡Está levantando la cabeza!». Don Miguel se levantó de su silla tan rápido que ésta cayó hacia atrás con un estruendo que despertó a Carmen. Los tres se acercaron al caballo, observando con una mezcla de esperanza y temor, mientras Relámpago sostenía su cabeza erguida, sus ojos oscuros más claros y alerta de lo que habían estado en semanas. «¡Santo Dios!», murmuró don Miguel, su voz temblando. «¿Es real? ¿Está mejorando?». Carmen se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «No puedo creerlo. Después de todo lo que dijeron los veterinarios». Mateo se arrodilló junto al caballo, hablándole en voz baja mientras revisaba cuidadosamente la herida. La inflamación había disminuido notablemente durante la noche y aunque la fiebre aún estaba presente, era claramente más baja que horas antes. «La crisis pasó», dijo Mateo con alivio evidente en su voz. «El cuerpo está ganando la batalla contra la infección, pero todavía no está fuera de peligro. Necesita seguir con el tratamiento durante al menos 3 días más». El sonido de pasos apresurados anunció la llegada de Fernando y don Esteban. El capataz había recogido al anciano herrero tan pronto como amaneció, cumpliendo su promesa. Don Esteban entró cojeando al establo, pero sus ojos inmediatamente encontraron a su nieto. «¿Cómo pasó la noche?», preguntó, aunque la expresión en el rostro de Mateo ya le daba la respuesta. «Tuvo fiebre hasta las 5 de la mañana, abuelo, pero entonces levantó la cabeza y la herida se ve mucho mejor». Don Esteban se acercó lentamente, examinando al caballo con ojo experto. Sus dedos torcidos palparon cuidadosamente alrededor de la herida, evaluando el calor y la inflamación. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro curtido. «Lo hiciste bien, mijo. Muy bien. El ungüento está haciendo su trabajo y el cuerpo del caballo está respondiendo, pero como dijiste, no podemos bajar la guardia todavía». La noticia de la mejoría de Relámpago se extendió por el rancho como fuego en pasto seco. Para las 7 de la mañana, una pequeña multitud se había reunido fuera del establo. Trabajadores, algunos vecinos del pueblo que habían escuchado sobre la apuesta, e incluso un reportero del periódico local que había venido a cubrir la historia del niño milagro, como ya empezaban a llamar a Mateo. «No es un milagro», protestaba Mateo, incómodo con la atención. «Es solo conocimiento antiguo. Cualquiera podría haberlo hecho si hubiera sabido dónde buscar». «Pero tú supiste dónde buscar», señaló Ramiro, quien ahora miraba al muchacho con algo parecido a la admiración. «Cuando 5 veterinarios profesionales no pudieron». El doctor Rodríguez llegó poco después de las 8, claramente habiendo conducido a toda velocidad desde su clínica en el pueblo. Su expresión era una mezcla de alivio profesional y algo que podría haber sido vergüenza. «Increíble», murmuró después de examinar a Relámpago.
La inflamación ha disminuido al menos en un 50%. La fiebre está bajando. Si no lo viera con mis propios ojos, ¿todavía cree que los remedios tradicionales son superstición, doctor?, preguntó don Esteban con un brillo travieso en sus ojos. Creo, respondió Rodríguez cuidadosamente, que hay mucho que la medicina moderna podría aprender de los métodos antiguos, y que yo personalmente tengo mucho que aprender de usted, don Esteban. La humildad del veterinario impresionó a todos los presentes. No era común que un profesional educado admitiera tan abiertamente sus limitaciones. La medicina no debería ser una competencia entre lo viejo y lo nuevo, dijo don Esteban sabiamente. Debería ser una colaboración. Sus conocimientos sobre infecciones y anatomía son valiosos, doctor. Los míos sobre remedios herbales también. Juntos podríamos hacer mucho bien. Don Miguel, quien había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Don Esteban, doctor Rodríguez, tienen razón ambos. Y creo que es hora de que este rancho reconozca el valor de ambos tipos de conocimiento. Se giró hacia la multitud reunida afuera del establo, su voz proyectándose con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Escuchen todos. Hace 2 días hice una apuesta desesperada. Dije que quien salvara a Relámpago se ganaría este rancho. Algunos pensaron que había perdido la cabeza, otros vieron una oportunidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. Pero un niño de 12 años, un muchacho que muchos de ustedes apenas habían notado, vio lo que nadie más pudo ver. Y con el conocimiento que su abuelo le enseñó, está salvando a mi caballo. Los murmullos de la multitud crecieron. Algunos trabajadores asentían con aprobación, otros parecían incómodos. Carmen observaba a su padre con una expresión difícil de descifrar. Una apuesta es una apuesta, continuó don Miguel, y yo soy un hombre de palabra. Don Miguel, interrumpió Mateo, su voz pequeña pero firme. Yo no quiero su rancho. El silencio que siguió fue absoluto. Todos miraban al niño como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Qué? Don Miguel parpadeó, claramente confundido. No hice esto por el rancho, explicó Mateo, sus mejillas enrojeciendo bajo tantas miradas. Lo hice porque Relámpago estaba sufriendo y yo sabía que podía ayudar. Porque mi abuelo me enseñó que cuando tienes el conocimiento para aliviar el sufrimiento, es tu deber hacerlo. El dinero o la tierra no deberían importar. Don Esteban sonrió con orgullo evidente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Ese es mi nieto. Pero la apuesta, comenzó don Miguel. La apuesta fue idea suya, don Miguel. Yo nunca la acepté oficialmente, ¿o sí? Mateo miró a su alrededor. Simplemente dije que podía intentarlo. Fernando soltó una carcajada, rompiendo la tensión. El muchacho tiene razón. Nunca dijo que aceptaba la apuesta, solo dijo que podía ayudar. Carmen se acercó a Mateo, estudiándolo con nueva apreciación. Rechazar un rancho entero. Eres un niño muy inusual, Mateo Hernández. Mi abuelo dice que la riqueza real no está en lo que tienes, sino en lo que sabes y cómo lo usas para ayudar a otros, respondió Mateo simplemente. Don Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que nadie lo había escuchado en años. Ricardo habría dicho algo así. Él también creía que el conocimiento y la compasión eran más importantes que el dinero. El anciano se acercó a Mateo, colocando una mano sobre su hombro. Aunque rechaces el rancho, muchacho, no puedes impedir que te muestre mi gratitud de otra manera. Don Miguel, realmente no necesito. Tu abuelo, interrumpió el patrón, girándose hacia don Esteban, fue el mejor herrero que este rancho jamás tuvo. Y tú, Mateo, tienes su talento y su corazón. A partir de hoy, me gustaría ofrecerte algo diferente. La multitud esperaba con anticipación.
Carmen inclinó la cabeza, curiosa sobre lo que su padre diría. Quiero que seas mi aprendiz oficial, no solo limpiando establos, sino aprendiendo todo sobre el manejo del rancho, sobre los caballos, sobre el negocio. Y cuando tengas edad suficiente, si todavía lo deseas, te enviaré a la universidad para estudiar veterinaria, con la condición de que regreses y uses ese conocimiento aquí, combinándolo con lo que tu abuelo te ha enseñado. El rostro de Mateo se iluminó con una esperanza tan pura que varios de los trabajadores más curtidos tuvieron que apartar la mirada para ocultar su propia emoción. «¿De verdad?», susurró el niño. «De verdad», confirmó don Miguel. «Y don Esteban, me gustaría contratarlo formalmente como consultor del rancho. Sus conocimientos son demasiado valiosos para perderse». Don Esteban permaneció en silencio por un momento, sus dedos torcidos apretándose sobre el mango de su bastón. Mateo conocía esa expresión. Su abuelo estaba procesando algo importante, considerando todos los ángulos antes de hablar. «Don Miguel», comenzó finalmente el anciano herrero, «su oferta es generosa, más generosa de lo que mi nieto y yo podríamos haber soñado. Pero hay algo que debes saber antes de que tomemos cualquier decisión». El tono serio de don Esteban hizo que la atmósfera celebratoria se enfriara ligeramente. Carmen frunció el ceño y Fernando dio un paso adelante, como preparándose para proteger a Mateo de malas noticias. «¿Qué es?», preguntó don Miguel, su expresión volviéndose cautelosa. «Estoy enfermo, don Miguel. No solo la artritis que todos pueden ver. Los doctores encontraron algo en mis pulmones hace 6 meses. Me dan quizás 1 año, tal vez menos». La voz de don Esteban era calmada, aceptando un hecho que había vivido con él durante meses. «Por eso he estado enseñándole todo a Mateo tan intensamente, no porque planeara que trabajara aquí o se convirtiera en herrero, sino porque quería que al menos alguien guardara ese conocimiento antes de que se fuera conmigo». Mateo sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Sabía que su abuelo estaba enfermo, pero moribundo. 1 año. Las palabras resonaban en su cabeza como campanas fúnebres. «Abuelo», su voz se quebró, incapaz de formar una oración completa. Don Esteban colocó su mano torcida sobre la cabeza de su nieto con ternura. «Lo siento, mijo, no quería decírtelo así frente a todos, pero don Miguel necesita saber la verdad antes de hacer promesas sobre el futuro». Carmen se acercó a Mateo, colocando instintivamente una mano en su hombro. Ella conocía ese dolor, esa sensación de que el tiempo se escurría como arena entre los dedos. Don Miguel, sin embargo, no parecía disuadido. Si acaso, su expresión se volvió más determinada. «Entonces, tenemos aún más razón para que esta oferta funcione. Don Esteban, tal vez no pueda cambiar lo que viene, pero puedo asegurarme de que su legado continúe. Y Mateo necesitará apoyo y guía cuando ya no esté». «Hay más», continuó don Esteban, su voz ganando un tono de advertencia. «Mateo tiene talento con los caballos, sí, pero también tiene talento para los números, para los libros. Su maestra, la señorita Gabriela, dice que es uno de sus mejores estudiantes. Podría ser muchas cosas, no solo un trabajador de rancho. Precisamente por eso ofrezco enviarlo a la universidad», respondió don Miguel, «para que pueda ser más que un simple trabajador, para que pueda combinar el conocimiento tradicional con educación formal y crear algo nuevo». Un ruido desde el área donde yacía Relámpago interrumpió la conversación. El caballo había logrado mover sus patas traseras intentando levantarse. Todos se giraron inmediatamente hacia el animal. «¡Todavía no!», exclamó Mateo, corriendo hacia Relámpago. «Es demasiado pronto. Si se levanta ahora y pone todo su peso sobre la pata herida, podría causar más daño».
El doctor Rodríguez se unió a él rápidamente, ayudando a calmar al caballo mientras Mateo hablaba en voz baja, sus manos moviéndose expertamente sobre el cuello del animal para tranquilizarlo. «Tiene razón», confirmó el veterinario. «La herida está sanando bien, pero el tejido todavía es frágil. Necesita al menos un día más de reposo completo antes de intentar levantarse». «¿Cómo lo mantenemos quieto?», preguntó Fernando. «Un caballo que quiere levantarse es difícil de detener». «Sedación suave», sugirió el doctor Rodríguez. «Solo lo suficiente para mantenerlo relajado, no completamente dormido». Pero Mateo negó con la cabeza. «Los sedantes podrían interferir con el tratamiento herbal. Mi abuelo, ¿hay alguna manera natural de mantenerlo tranquilo?». Don Esteban se acercó cojeando, pensando profundamente. «Hay una infusión que los antiguos usaban, valeriana, manzanilla y pasiflora. No es un sedante fuerte, pero ayuda a calmar la ansiedad sin adormecer completamente». «Conozco esas plantas», intervino María, quien había estado observando desde la entrada del establo. «Tengo valeriana en mi jardín y doña Remedios seguramente tiene el resto». «Bien», decidió don Esteban. «Mateo, tú sabes cómo preparar una infusión. Mientras tanto, mantén al caballo hablándole, acariciándolo. A veces el mejor medicamento es la presencia constante de alguien que se preocupa». Mientras María salía apresuradamente a recolectar las hierbas, Carmen se acercó a su padre. «Papá, ¿podemos hablar? En privado». Don Miguel asintió, siguiendo a su hija fuera del establo. Los trabajadores intercambiaron miradas curiosas, pero mantuvieron sus distancias, respetando la privacidad de la familia. Afuera, bajo el sol creciente de la mañana, Carmen enfrentó a su padre con una expresión difícil de leer. «¿Qué estás haciendo realmente?», preguntó sin rodeos. «¿Por qué toda esta generosidad con el niño y su abuelo?». Don Miguel suspiró, apoyándose pesadamente en su bastón. «¿Necesito tener un motivo ulterior para ayudar a alguien que salvó a mi caballo?». «Conociendo tu historial, papá, generalmente sí». Carmen cruzó los brazos. «No has mostrado este nivel de interés en nadie desde que Ricardo murió. ¿Qué es realmente? ¿Estás tratando de reemplazar a tu hijo con este niño?». La pregunta golpeó a don Miguel como una bofetada. Su rostro se endureció y por un momento pareció que estallaría en ira. Pero entonces algo en él cedió. Los hombros se le cayeron y de repente pareció mucho más viejo de sus 70 años. «No estoy tratando de reemplazar a Ricardo», dijo finalmente su voz ronca. «Nadie podría hacer eso. Pero cuando veo a Mateo, veo algo que Ricardo tenía, una pasión pura por ayudar, un talento natural y una humildad que yo nunca tuve. Y me pregunto, si hubiera apoyado más a Ricardo cuando estaba vivo, si le hubiera mostrado más que lo valoraba, ¿seguiría aquí?». «Ricardo murió en un accidente de auto, papá. No fue tu culpa». «¿No lo fue?». Don Miguel levantó la vista hacia el cielo, como buscando respuestas en las nubes dispersas. «Iba a Guadalajara para reunirse con un comprador de caballos. Iba solo porque yo dije que era demasiado mayor para acompañarlo, que necesitaba aprender a manejar los negocios por sí mismo. Si hubiera ido con él». «No puedes vivir con los si hubiera», dijo Carmen, su voz suavizándose. «Créeme, yo también tengo suficientes. Si hubiera venido más a casa, si hubiera hablado más con él, si le hubiera dicho que lo admiraba por seguir sus sueños, en lugar de juzgarlo por no ser como yo». Padre e hija se quedaron en silencio por un momento, compartiendo un dolor que habían cargado separados durante demasiado tiempo. «Ayudar a Mateo», continuó don Miguel finalmente, «no es reemplazar a Ricardo, es cumplir su sueño. Ricardo quería que este rancho fuera un lugar donde se valorara el conocimiento sobre los caballos, donde la tradición y la innovación pudieran coexistir.
Mateo representa exactamente eso. Carmen estudió el rostro de su padre, viendo por primera vez en años al hombre vulnerable detrás de la fachada dura. «Está bien», dijo suavemente. «Solo no lastimes al niño, papá. No lo conviertas en un proyecto para aliviar tu culpa. Él merece mejor que eso». «Lo sé», respondió don Miguel. «Y esa es exactamente la razón por la que quiero hacerlo bien esta vez». 2 días habían pasado desde que Mateo extrajo la espina del casco de Relámpago. La infusión de hierbas que don Esteban había prescrito funcionaba maravillosamente. El caballo permanecía tranquilo, pero alerta, permitiendo que su cuerpo continuara el proceso de sanación sin la ansiedad de querer levantarse prematuramente. Mateo prácticamente había vivido en el establo durante esos 2 días. Don Miguel había insistido en que le prepararan un catre cómodo, y María se aseguraba de que comiera 3 veces al día. La señorita Gabriela, su maestra, había venido personalmente al rancho para traerle sus tareas escolares, maravillada de que su estudiante más brillante estuviera en el centro de lo que todo el pueblo comentaba. Mateo Hernández, el niño milagro, había bromeado ella, aunque sus ojos brillaban con orgullo genuino. «Aunque sospecho que preferirías que no te llamaran así». «No fue un milagro, maestra», había respondido Mateo por enésima vez. «Solo conocimiento y observación». Ahora, en la mañana del tercer día, Mateo estaba cambiando las compresas de Relámpago cuando notó algo preocupante. La herida se veía bien, completamente libre de infección, pero había un ligero calor en la pata que no había estado ahí el día anterior. «Abuelo», llamó, manteniendo su voz calmada para no alarmar al caballo. «Necesito que vea esto». Don Esteban, quien había estado durmiendo en una silla cercana con una manta sobre las piernas, se despertó inmediatamente. A pesar de su enfermedad, el anciano herrero había insistido en quedarse en el rancho, supervisando cada paso de la recuperación de Relámpago. Se acercó cojeando, sus dedos expertos palpando la pata del caballo. Frunció el ceño concentrado. «Inflamación menor», diagnosticó después de un momento. «No es la infección regresando, es algo más. El cuerpo está reparándose, pero la reparación misma está causando tensión en los tejidos circundantes». «¿Qué significa eso?», preguntó Fernando, quien también se había convertido en presencia constante en el establo. El capataz había desarrollado un respeto profundo por Mateo y don Esteban durante los últimos días. «Significa que el caballo necesita moverse», explicó don Esteban. «No mucho, solo un poco. Como cuando un humano está en cama mucho tiempo, los músculos se ponen rígidos. Relámpago necesita ejercicio suave para que la sangre circule y los tejidos se estiren naturalmente». «¿Pero no dijiste que era demasiado pronto para que se levantara?», preguntó Ramiro, confundido. «Era demasiado pronto hace 2 días», aclaró Mateo, entendiendo inmediatamente la lógica de su abuelo. «Pero ahora la herida ha sanado lo suficiente. El problema es que Relámpago ha estado acostado tanto tiempo que sus músculos están débiles. Si tratamos de levantarlo ahora sin preparación, podría lastimarse de otra manera». Don Miguel, quien acababa de entrar al establo con Carmen, escuchó la última parte. «Entonces, ¿qué sugieren?». Don Esteban se frotó la barbilla pensando. «Masajes terapéuticos primero, para estimular la circulación y aflojar los músculos. Luego, intentos graduales de levantarse, con soporte. ¿Masajes para un caballo?». Carmen parecía escéptica. «¿Eso realmente funciona?». «Los caballos de carreras de élite reciben masajes regularmente», intervino el doctor Rodríguez, quien había llegado para su chequeo matutino. «Es una práctica común en la medicina veterinaria deportiva moderna. Don Esteban tiene razón». «Entonces, hagámoslo», decidió don Miguel. «Mateo, ¿sabes cómo hacerlo?». Mateo asintió, aunque su expresión mostraba cierta preocupación.
Mi abuelo me enseñó la técnica básica, pero nunca lo he hecho en un caballo tan grande como Relámpago. Y con la pata herida, necesito ser especialmente cuidadoso. Yo te guiaré, dijo don Esteban, colocando su mano en el hombro de su nieto. Mis manos ya no pueden hacer el trabajo, pero mi mente todavía recuerda cada movimiento. Tú serás mis manos, mi hijo. Lo que siguió fue una lección de paciencia y precisión. Don Esteban instruyó a Mateo sobre dónde colocar sus manos, cuánta presión aplicar, en qué dirección mover. Los movimientos eran lentos, deliberados, casi rituales en su ejecución. Los caballos guardan tensión en lugares específicos, explicaba don Esteban mientras Mateo trabajaba. Aquí, en los hombros, aquí, en las caderas, y especialmente aquí, donde el cuello se une con el cuerpo. Cuando un caballo está estresado o herido, estos músculos se tensan como cuerdas. Carmen observaba fascinada. Es como lo que hace mi terapeuta de masajes en la ciudad. El principio es el mismo, confirmó don Esteban con una sonrisa. Los cuerpos son cuerpos, ya sean humanos o animales. Todos necesitan cuidado. Todos responden al toque sanador. Después de una hora de masajes, Relámpago estaba visiblemente más relajado. Sus ojos estaban medio cerrados, su respiración profunda y regular. Pero lo más importante, cuando Mateo palpó la pata que había estado caliente, la temperatura había normalizado. «¡Funciona!», susurró Mateo con asombro. «¡Realmente funciona!». «Por supuesto que funciona», respondió don Esteban con un guiño. «¿Cuándo te he enseñado algo que no funcione?». Pero entonces el anciano comenzó a toser, una tos profunda y áspera que sacudió todo su cuerpo frágil. Mateo inmediatamente dejó de trabajar con Relámpago y corrió hacia su abuelo, sosteniéndolo mientras la tos pasaba. «Estoy bien, mijo», murmuró don Esteban cuando finalmente pudo hablar, aunque su voz sonaba más débil que antes. «Solo necesito sentarme un momento». Carmen rápidamente trajo agua fresca y Fernando ayudó a don Esteban a regresar a su silla. El rostro del anciano estaba pálido y Mateo no pudo evitar notar cómo sus manos temblaban más que de costumbre. «Necesita descansar», dijo el doctor Rodríguez con preocupación profesional. «Don Esteban, con todo respeto, ha estado aquí 3 días seguidos. Su cuerpo necesita descanso apropiado, en una cama real. El muchacho necesita», comenzó don Esteban, pero Mateo lo interrumpió. «Yo puedo hacer esto, abuelo. Me has enseñado bien, y si tengo dudas, el doctor Rodríguez está aquí para ayudar». Miró al veterinario, quien asintió inmediatamente. «Entre los dos podemos manejar lo que venga», confirmó Rodríguez. Don Esteban estudió a su nieto con ojos cansados pero llenos de orgullo. «Ha crecido tanto en estos pocos días. O tal vez siempre fuiste maduro y yo no lo había notado». «Aprendí del mejor», respondió Mateo simplemente. Don Miguel dio un paso adelante. «Fernando llevará a don Esteban a su casa en mi camioneta. Y don Esteban, me aseguraré de que tenga todo lo que necesite, medicinas, comida, cualquier cosa. Es lo mínimo que puedo hacer». El anciano herrero asintió con gratitud. Mientras Fernando lo ayudaba a levantarse, don Esteban llamó a Mateo una vez más. «Mijo, ven aquí». Mateo se acercó y su abuelo tomó sus manos entre las suyas propias, torcidas y temblorosas. «Hoy vas a hacer algo que yo ya no puedo hacer. Vas a ayudar a ese caballo a levantarse. Y cuando lo hagas, cuando Relámpago esté de pie otra vez, sabrás que has superado al maestro. Ese es el momento que todo maestro espera, cuando el estudiante ya no necesita sus lecciones». «Siempre necesitaré tus lecciones, abuelo», respondió Mateo, su voz quebrándose ligeramente. «Pero ya no me necesitarás para aplicarlas», dijo don Esteban con una sonrisa triste. «Y esa es la verdadera sabiduría, saber cuándo dejar que el siguiente tome la antorcha».
Después de que Fernando se llevó a don Esteban, el establo quedó en un silencio reflexivo. Don Miguel se acercó a Mateo, colocando una mano en su hombro. ¿Estás listo para la prueba final, muchacho? ¿Para levantarlo? Mateo miró a Relámpago, quien lo observaba con ojos que parecían entender la gravedad del momento. Sí, respondió con una confianza que sorprendió incluso a él mismo. Estoy listo. El sol del mediodía entraba por las ventanas del establo, creando columnas de luz dorada llenas de partículas de polvo que flotaban como estrellas diminutas. Mateo había pasado las últimas 2 horas preparando todo meticulosamente. Las correas de soporte que Fernando había traído del cuarto de herramientas estaban limpias y ajustadas. El área alrededor de Relámpago había sido despejada de cualquier obstáculo que pudiera causar un accidente. Don Miguel, Carmen, Fernando, Ramiro, María y al menos una docena de trabajadores más se habían reunido en el establo. Algunos habían venido directamente de los campos, sus camisas manchadas de tierra y sudor. Otros, como doña Remedios del pueblo, habían cerrado sus negocios para presenciar este momento histórico. El doctor Rodríguez estaba arrodillado junto a Mateo, revisando una última vez la pata herida. La inflamación ha desaparecido completamente. Los tejidos se ven fuertes. Anatómicamente está listo para intentarlo. ¿Y mentalmente?, preguntó Mateo, acariciando el cuello de Relámpago. Los caballos pueden sentir nuestro miedo, nuestra duda. Si no confío en que pueda hacerlo, él tampoco confiará. Carmen, quien se había acercado silenciosamente, habló con suavidad. Ricardo solía decir lo mismo. Decía que montar no era sobre controlar al caballo, sino sobre convertirse en uno solo con él, sobre confiar. Tu hermano era sabio, respondió Mateo sin apartar sus ojos de Relámpago. Mi abuelo dice que los mejores jinetes son aquellos que entienden que no son amos de los caballos, sino sus compañeros. Don Miguel se acercó, su bastón golpeando suavemente el suelo. En su mano libre llevaba algo que hizo que Carmen ahogara un grito. Una cuerda trenzada de cuero rojo y dorado, desgastada por los años. Esto perteneció a Ricardo, dijo el anciano con voz temblorosa. Era su cuerda de la suerte. La usaba en cada competencia, en cada entrenamiento importante. Quiero que la uses ahora para ayudar a levantar a Relámpago. Mateo tomó la cuerda con reverencia, sintiendo el peso de la historia en sus manos. Podía ver las manchas oscuras del sudor de años de uso, los pequeños desgastes donde las manos de Ricardo la habían sostenido miles de veces. «Está bien, muchacho», dijo Fernando asumiendo su rol de capataz. «Dinos qué hacer». Mateo respiró profundo, recordando las instrucciones de su abuelo. «Necesito que 4 de ustedes sostengan las correas de soporte, 2 a cada lado. Cuando Relámpago intente levantarse, ustedes lo ayudarán a soportar su peso hasta que sus patas se estabilicen. Doctor Rodríguez, necesito que vigile la pata herida, listo para intervenir si ve algo mal». «¿Y tú?», preguntó don Miguel. «Yo estaré con él», respondió Mateo simplemente, guiándolo, hablándole, asegurándome de que sepa que no está solo. Fernando, Ramiro y otros 2 trabajadores tomaron posiciones en las correas. El doctor Rodríguez se colocó estratégicamente donde podía ver claramente la pata de Relámpago. María se persignó discretamente. Carmen apretó la mano de su padre con fuerza. Mateo se arrodilló frente a Relámpago, mirando directamente a los ojos oscuros del caballo. «Está bien, amigo», susurró. «Sé que estás asustado, sé que duele, pero es hora de levantarte, de ser el campeón que siempre has sido». El caballo resopló suavemente, como si entendiera. Mateo comenzó a acariciar su cuello, estableciendo un ritmo, una conexión. Luego, muy lentamente, aplicó presión gentil, la señal que había practicado durante días. «Ahora», dijo con firmeza, pero sin gritar. Relámpago comenzó a moverse.
Sus patas delanteras se doblaron, buscando apoyo. Los músculos de su cuello se tensaron mientras hacía un esfuerzo visible por levantarse. Pero entonces, cuando intentó empujar con sus patas traseras, se detuvo. Un temblor recorrió su cuerpo. «Tiene miedo», dijo Mateo inmediatamente. «Recuerda el dolor. Su cuerpo está diciendo que puede, pero su mente tiene miedo». «¿Qué hacemos?», preguntó Fernando, sus músculos tensos de sostener las correas. Mateo cerró los ojos por un momento, buscando dentro de sí mismo la respuesta. ¿Qué haría su abuelo? ¿Qué haría Ricardo? Y entonces lo supo. Comenzó a cantar. Era una canción vieja, tan vieja que nadie sabía realmente su origen. Una nana que su abuelo le cantaba cuando era pequeño, que el abuelo de su abuelo había cantado a sus caballos, que generaciones de herreros habían usado para calmar a animales nerviosos. Su voz era joven, no entrenada, pero llevaba en ella algo más que música. Llevaba siglos de conocimiento, de conexión entre humanos y caballos, de confianza transmitida a través de generaciones. Los trabajadores se miraron entre sí, sorprendidos, pero Relámpago reaccionó inmediatamente. Sus orejas se movieron hacia adelante, escuchando. Su respiración se calmó. «Otra vez», susurró Mateo, continuando la canción pero añadiendo la señal física. «Vamos, amigo, tú puedes, yo estoy aquí, no estás solo». Esta vez, cuando Relámpago empujó, no se detuvo. Sus patas delanteras se enderezaron. Luego, con un esfuerzo que hizo gemir a las correas de soporte, empujó con sus patas traseras. Los hombres sostuvieron firme, proporcionando el apoyo que necesitaba sin quitar el control. Y entonces, después de 3 días de estar postrado, Relámpago estaba de pie. El establo explotó en vítores. María lloraba abiertamente. Ramiro abrazó a Fernando sin vergüenza. Doña Remedios alzó sus manos al cielo en agradecimiento. Carmen se cubrió la boca con ambas manos, lágrimas rodando por sus mejillas. Pero don Miguel no celebraba. Simplemente caminaba lentamente hacia Relámpago, su bastón olvidado en el suelo. Cuando llegó junto al caballo, colocó su frente contra el cuello del animal, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. «Gracias», susurraba una y otra vez. «Gracias, Ricardo. Gracias». Mateo se apartó respetuosamente, dándole al anciano su momento. El doctor Rodríguez estaba examinando la pata herida con expresión de asombro profesional. «Increíble», murmuraba. «Está soportando peso sin problemas. La curación es perfecta». Carmen se acercó a Mateo y para sorpresa del muchacho lo abrazó con fuerza. «Hiciste algo que nadie más pudo hacer. Le devolviste a mi padre algo que pensó que había perdido para siempre». «Solo lo ayudé a sanar», respondió Mateo, incómodo con tanta atención. «No», dijo ella, apartándose para mirarlo a los ojos. «Le devolviste la esperanza, le demostraste que el legado de Ricardo continúa, que los sueños no mueren con las personas». En ese momento, un vehículo se detuvo afuera del establo. Fernando salió corriendo y regresó con don Esteban, quien había insistido en regresar cuando Fernando le llamó con las noticias. El anciano herrero entró cojeando, apoyado en su nieto, cuando Mateo corrió a ayudarlo. Cuando vio a Relámpago de pie, fuerte y orgulloso, las lágrimas corrieron libremente por su rostro curtido. «Lo lograste, mijo», dijo con voz quebrada. «Lo lograste todo». «Lo logramos, abuelo. Todo lo que sé lo aprendí de ti». Don Esteban sonrió, colocando su mano torcida sobre la cabeza de Mateo. «Y ahora el conocimiento continúa. El círculo está completo». 3 meses habían pasado desde que Relámpago se levantó por primera vez. El otoño había llegado a Zacatecas, pintando los campos con tonos dorados y traer noches frescas que invitaban a reunirse alrededor del fuego. En el rancho San Rafael mucho había cambiado y aún más permanecía igual.
Relámpago corría libremente por el pastizal sur, su pelaje brillando bajo el sol de octubre. No había señales de cojera, ninguna indicación de que semanas atrás había estado al borde de la muerte. El doctor Rodríguez, quien ahora visitaba el rancho 2 veces por semana para chequeos de rutina y para aprender más sobre remedios tradicionales de don Esteban, lo había declarado completamente recuperado. «Es un milagro médico», había dicho el veterinario en su última visita, observando a Relámpago galopar con la fuerza de un campeón. O mejor dicho, un milagro de conocimiento antiguo combinado con cuidado moderno. Mateo ya no limpiaba establos. Ahora tenía su propio pequeño escritorio en la oficina del rancho, donde pasaba las mañanas estudiando administración agrícola, veterinaria básica y los libros de contabilidad del negocio bajo la tutela de don Miguel. Las tardes las dedicaba a trabajar con los caballos, aplicando las enseñanzas de su abuelo mientras documentaba cada técnica en un cuaderno que se estaba convirtiendo en un tesoro de conocimiento tradicional. Algún día, le había dicho don Miguel una tarde mientras revisaban las finanzas, «Este rancho será tuyo para dirigir, no como dueño por una apuesta, sino como alguien que lo ganó con conocimiento, dedicación y corazón». ¿Y Carmen?, había preguntado Mateo, consciente de la complicada dinámica familiar. «Carmen tiene su propia vida en la ciudad», había respondido el anciano con una sonrisa que ya no cargaba resentimiento. «Y finalmente he hecho las paces con eso. Cada uno debe seguir su propio camino». De hecho, la relación entre padre e hija había sanado de maneras que parecían imposibles meses atrás. Carmen ahora visitaba el rancho cada 2 semanas y sus conversaciones ya no terminaban en peleas, sino en risas y recuerdos compartidos de Ricardo. Había incluso mencionado la posibilidad de abrir una clínica veterinaria en el pueblo, combinando su experiencia urbana con las necesidades rurales. Tal vez, había dicho durante su última visita, puedo ser parte del legado de Ricardo a mi manera, no dirigiendo el rancho, pero ayudando a que prospere. En la pequeña casa azul de la calle Morelos, don Esteban pasaba sus días sentado en su mecedora favorita, envuelto en mantas, mientras el otoño enfriaba el aire. Su salud había declinado como los doctores predijeron, pero su espíritu permanecía fuerte. Cada tarde, Mateo venía después de terminar sus lecciones en el rancho y juntos repasaban las antiguas técnicas que aún no habían sido documentadas. «Cuéntame otra vez sobre el tratamiento para la laminitis», pedía Mateo, su lápiz listo sobre el cuaderno. «Ah, ese». Don Esteban sonreía, sus ojos brillando con la luz del conocimiento acumulado en décadas. «Es complicado, mijo. Requiere paciencia y timing perfecto». Y así pasaban las tardes, maestro y estudiante, abuelo y nieto, preservando un conocimiento que de otra manera se habría perdido con la muerte del anciano. Un sábado por la tarde, don Miguel organizó una pequeña celebración en el rancho. No era nada elaborado, solo los trabajadores, algunos vecinos del pueblo, doña Remedios con sus nietos y la señorita Gabriela. María había preparado su famoso mole y Ramiro había traído su guitarra. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y púrpura, don Miguel se levantó para hablar. Su bastón permanecía apoyado contra la mesa. Ya no lo necesitaba constantemente, como si salvar a Relámpago hubiera aliviado algo más que solo su preocupación por el caballo. «Hace 3 meses», comenzó, su voz llevando por el patio, «estuve dispuesto a apostar todo lo que tenía porque creí que había perdido todo lo que importaba. Un niño de 12 años me demostró que estaba equivocado». Mateo, sentado junto a su abuelo, sintió sus mejillas enrojecer mientras todos los ojos se volvían hacia él. «Mateo no solo salvó a mi caballo», continuó don Miguel.
Me recordó que el verdadero valor no está en lo que poseemos, sino en lo que sabemos y cómo lo usamos para ayudar a otros. Me recordó las lecciones que mi hijo Ricardo trató de enseñarme cuando estaba vivo. Hizo una pausa, su voz espesándose con emoción, y me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para honrar el legado de aquellos que amamos, no con lágrimas de arrepentimiento, sino con acciones de esperanza. Carmen se acercó a su padre tomando su mano. Ricardo estaría orgulloso, dijo suavemente, lo suficientemente alto para que todos escucharan. De ti, de Mateo, de lo que este rancho se está convirtiendo. Don Esteban, envuelto en mantas a pesar del clima templado, levantó su vaso de ponche. Por los que se fueron, dijo con voz débil pero clara, y por los que continúan, por el conocimiento que no muere mientras haya alguien dispuesto a aprenderlo y compartirlo. ¡Salud!, respondieron todos al unísono. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron, Mateo caminaba con su abuelo de regreso a casa. Las estrellas brillaban con claridad extraordinaria y el aire olía a tierra fértil y promesas de futuro. «Abuelo», dijo Mateo suavemente, «tengo miedo». «¿De qué, mijo? De cuando ya no estés, de olvidar algo importante, de no estar a la altura de todo lo que me has enseñado». Don Esteban se detuvo, girando hacia su nieto con una sonrisa llena de paz. «Mateo, el conocimiento que te he dado es solo herramientas. Lo que haces con ellas, cómo las combinas con lo que aprenderás en la universidad, cómo las compartes con la siguiente generación, eso será tu propia contribución. No necesitas ser como yo, necesitas ser tú mismo, pero informado por lo que hemos compartido. Pero tú, yo estaré siempre contigo», interrumpió don Esteban colocando su mano sobre el corazón de Mateo. «Aquí, en cada caballo que cures, en cada vida que toques, en cada lección que pases a otro. Así es como realmente vivimos para siempre, mijo. No en nuestros cuerpos, sino en el conocimiento y el amor que dejamos atrás». 2 semanas después, don Esteban Hernández murió en su sueño, pacíficamente, en su propia cama. Su funeral fue simple pero bien asistido. Don Miguel pagó todos los gastos y pronunció el elogio, hablando de un hombre que entendió que la verdadera riqueza está en lo que compartimos, no en lo que guardamos. Mateo lloró, por supuesto, pero también sonrió, porque sabía que su abuelo tenía razón. Don Esteban vivía en cada técnica que aplicaba, en cada caballo que sanaba, en cada estudiante que algún día enseñaría. 6 meses después de eso, en una tarde de primavera, Mateo recibió su carta de aceptación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, programa de medicina veterinaria. Don Miguel la leyó con lágrimas en los ojos, sabiendo que Ricardo habría estado igual de orgulloso. Y en el pastizal sur del rancho San Rafael, Relámpago corría libre y fuerte, un testimonio viviente de que a veces el conocimiento más antiguo combinado con el corazón más puro puede lograr lo que la tecnología moderna no puede. El círculo estaba completo, pero también era infinito, porque el verdadero legado no termina, simplemente pasa de una generación a la siguiente, creciendo y evolucionando, pero nunca olvidando de dónde vino. Y así llegamos al final de la historia del día de hoy. Una historia sobre conocimiento, legado, redención y el poder de creer en alguien cuando nadie más lo hace. Esperamos que te haya gustado esta historia tanto como a nosotros nos gustó traértela. No olvides dejarnos un me gusta y compartir en los comentarios qué parte de la historia te tocó más el corazón. Hasta la próxima y recuerda, el conocimiento que compartes nunca muere. Bendiciones.